Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Campestre Médico. Yo soy Marla Luna y el día de hoy tenemos una invitada súper especial y de lujo para mí. Ella es la doctora Genoveva Ochoa. ¿Quién es Genoveva Ochoa? Genoveva Ochoa no solo es médico, es también oncóloga, es hematóloga y está dedicada no solo a salvar vidas, está dedicado a brindar un acompañamiento emocional increíble. Lo hablo desde mi propia experiencia. Para mí, esta invitación vale más que 1000 palabras. Nos acompañó en un tema familiar. Estamos hoy viviendo ese duelo. Gracias. Antes de empezar este podcast, gracias por todo lo que hizo por nosotros durante todos estos meses. Ya hablaremos un poco más. Doctora Genoveva, bienvenida a Campestre Médico. Muchas gracias, Norma. Doctora Genoveva, platíquenos un poquito quién es usted. ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Yo soy de Jalisco, de un poblado del sur de Jalisco, y estudié en Guadalajara. Me vine a Tijuana en el 92. Fui la primera residente de medicina interna, porque terminé medicina interna, del 92 al 95. Y estando justamente allí fue que nace mi deseo de continuar subespecializándome por la carencia de la atención médica oncológica de los pacientes en el Hospital General, que es un hospital muy bonito para atender pacientes. No había quien atendiera a los pacientes de enfermedades malas, de enfermedades feas, e incluso ni siquiera eran atendidos, pacientes abandonados, porque ahora ya entiendo que el paciente oncológico rebasa el conocimiento de todas las especialidades. Entonces, es un paciente abandonado por las otras subespecialidades, de manera que esa fue como mi cruzada. No tuve ninguna experiencia mala de haber tenido un papá, no tiene nada que ver, sino es en realidad la atención de que un paciente, independientemente de que no sea curable, debe tener un médico que lo atienda, que no se sienta solo, a pesar de que es tan anfractuoso, porque esto es difícil, la enfermedad, los tratamientos, es una catástrofe financiera, es una catástrofe espiritual, y luego tener una catástrofe médica, que no tengas a alguien que te atienda, así como que es para hacer la carga menos pesada para los pacientes y sobre todo los familiares. ¿Cómo es que surgen usted las ganas de escribir? Porque cabe destacar que vi que tiene muchos libros con diferentes perspectivas respecto a los temas de cáncer. Pues más bien son artículos de investigación. Yo me formé en un hospital, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es el top de la formación de los médicos en el país, y entonces teníamos que hacer investigaciones, uno de los mejores hospitales. Entonces, porque yo soy una persona de ciencia, desafortunadamente en Tijuana se presta mucho para ser charlatán, y se vende mucha medicina alternativa. Entonces, estamos en una gran desventaja. De hecho, parte de mi formación, yo hice primero hematología y luego oncología, fue porque el director, el doctor de la Garza, el primer oncólogo del país, me comentó: necesito que haya alguien en Tijuana que tenga una formación científica de verdad, porque como es un tema tan complicado y el límite entre el ser charlatán y el ser científico es tan pequeño, que es muy fácil ser charlatán a decir la verdad o ser científico. Claro, precisamente este episodio busca eso, busca informar, busca inspirar, busca acompañar a los pacientes que nos están viendo y a los familiares de pacientes a conocer precisamente esas partes. Esa parte de la charlatanería, esa parte de que a veces viene el abuso, a que está uno tan desesperado por encontrar respuestas o curas o ahora sí que lo que venga,
caen en manos de personas equivocadas. Precisamente este episodio lo enfocamos en eso. Este mes rosa, este mes de octubre, en que vivimos la concientización y la prevención de pues, la lucha contra el cáncer de mama y por supuesto, vaya, ahora sí que todos los tipos de cánceres, pero este mes se enfoca tanto en eso, tantos mitos que hay, tantas habladurías, en fin. Es un gusto, de verdad, y pues ahora sí viene todo el interrogatorio que le vamos a hacer. Adelante. Y vamos a darle, nos comenta que pues se interesa en la oncología, viene precisamente por ese tema del paciente abandonado. ¿Usted considera que realmente hay mucha gente rezagada en esta enfermedad? A veces que, pues ahora sí, ¿qué a usted la motiva? ¿Qué la mueve? ¿Qué es lo que marca en su vida la pauta para darse cuenta de esos pacientes que la necesitan? Porque si usted está tomando esta profesión es porque considera que hay un ser humano que está necesitándolo. ¿Dónde encuentra usted ese momento? ¿O a quién? ¿O conoció algún paciente que marcó esa parte de su vida? Por lo cual... No, en realidad todos los pacientes son tan importantes porque están con su dolor de su enfermedad. En realidad todos marcan, ¿eh? Es imposible decirte que a uno como médico no le duelen los pacientes. O sea, eso no, es una profesión difícil en el sentido en que es pesada. Y pesada porque la mitad de nuestros pacientes en estos diagnósticos se van a morir. Entonces, pero independientemente de eso, lo más importante es que no creamos falsas esperanzas. Y eso es lo que mi cruzada es, que no les vendan mentiras. La ciencia es muy transparente y si un paciente no va a curarse, que no se haga escarnio de eso, que no se sobreexplote el dolor en aras de lucrar, porque ese es el otro gran problema, porque el paciente enfermo, como comentas ahorita, eso de el paciente a todas va, se sujeta de un clavo aunque está ardiendo y no necesariamente es lo más correcto. Entonces los mitos es, el médico oncólogo en el 90% de los casos va a decir siempre la verdad. Y no necesariamente va a ser la verdad muy bonita, ¿verdad? Pero por lo menos no crear falsas esperanzas de que un jugo va a curar una enfermedad, porque eso es mentira. El problema con los oncólogos es que no les gusta a los médicos hacer esta carrera. En realidad, las carreras de estética, bariatría y cirugía plástica son las más taquilleras porque no les gusta decir las malas noticias. Y entonces sí estamos con una carencia en el mundo de médicos que atendemos este tipo de enfermedades. ¿Usted considera que tiene que ser mentalmente muy fría para sobrellevarlo? ¿O usted al enfrentarse a estos pacientes hay esa parte, cómo lo enfrentas a nivel emocional? Pues, el estar ahí, tienes en esto una trayectoria enorme. Me imagino que lo has madurado. ¿Cómo consideras que ha ido evolucionando esa parte? Porque es un enfrentamiento entre la medicina, la ciencia, la investigación y la parte espiritual. Claro, exactamente. Claro. ¿Cómo lo llevas? Bueno, todos los médicos oncólogos tenemos terapeuta. No es así como que yo soy la mujer maravilla, eso es mentira. Y conforme va siendo uno más grande de profesión y también físico, va queriendo uno más la carrera. Se hace uno médico a través de los años. Yo me siento más médico ahora y tengo más empatía porque cuando yo recién salí el suelo no me merecía, ¿verdad? Y los médicos y Dios nos hablamos de tú. Eso también es una realidad. Pero conforme va madurando uno se va haciendo más maduro, más empático
y sobre todo más sabio para no hacer sufrir, porque uno también se puede convertir en alguien que hace sufrir a un paciente. Frío. Sí, tampoco se vale. El 50% de los pacientes no van a ser curables y no hacer daño también es parte de un tratamiento. No hacer daño a un paciente es igual de sabio a dar un tratamiento. Entonces, tener la honestidad y sobre todo la sabiduría y sobre todo el acompañamiento y sobre todo la concientización de la familia, que no se quede con un duelo, porque los duelos se dividen en duelos normales, aceptar, renegar, por supuesto, negarse, y sobre todo después digerirlo. Pero los duelos patológicos en la familia es, ¿y qué hubiera hecho más yo para que esto hubiera sido diferente? Cuando en el 50% de los casos no es problema de la familia. Y la familia suele culparse. ¿Qué no hice? Porque el 90% de los cánceres no se diagnostican a tiempo. No dan síntomas fuera del de seno, con la mastografía, que ahorita lo veremos, el de Semix, que es el Papa Nicolau en las mujeres, y el de próstata en los hombres. 97 de los 100 que existen, no nos damos cuenta. Entonces, no hay que tener culpas. Ese es otro gran problema. Tenemos una conducta muy judío-cristiana de que yo tuve culpa con algo o yo voy a hacer algo que cambie, entonces en realidad no es así. Entonces, partiendo de que no es culpa de nadie tener una enfermedad, porque el riesgo de enfermarnos de enfermedades malas es estar vivos. Ese es el primero. Y el segundo, pues es hacernos viejitos, porque es una enfermedad del envejecimiento. Pero bueno, hemos ido aprendiendo mucho, porque hablando particularmente del cáncer de mama, él se ha incrementado. Ahorita tenemos el 30%. Y entonces 3 pacientes de 10 van a tener la enfermedad, y ya en edades más jóvenes. A eso iba. Y doctora, ¿por qué volviendo ya a ese tema, tomándolo, ¿por qué octubre es un mes clave de concientización? ¿En qué momento surgió? ¿Fue por alguna razón en específico? Pues no, en realidad todos los tumores tienen su mes. Ok. Noviembre es el de próstata, octubre es el de mama. ¿Diciembre? Diciembre no me acuerdo cuál. Julio es el del linfoma, septiembre es el del linfoma. Ajá. Todos los meses tienen su concientización. Pero ¿por qué mama? El cáncer de mama es Porque entonces porque las mujeres somos mucho más activistas en cuanto al apoyo entre nosotros, porque no ves tú que los hombres hagan podcast para los otros hombres por cáncer de próstata, no. Pero las mujeres tenemos esa conducta gregaria de si yo sé algo y puedo ayudar a los demás, entonces luchamos o hacemos fundaciones, apoyamos, entonces tiene que ver con la naturaleza de nosotros. Eso es uno. Y la otra parte es el recurso. El cáncer de mama da en las pacientes de clase media, media alta. Entonces tenemos el recurso para podernos dedicar a hacer la concientización. El cáncer de cervix es para personas con menos recursos. En ocasiones a veces no tienen ni siquiera para comer. Entonces tiene que ver el subgrupo al cual afecta. Porque el cáncer de cervix es para personas ¿por qué el cáncer de cervix podría ser para personas de menos recursos? Porque como es una enfermedad infectocontagiosa secundaria al VPH, tiene que ver con la cultura. Sí, es así como que... Claro. Tiene que ver con la vida sexual activa, promiscuidad, diferentes tipos de... Educación, cultura. Claro. Y entonces, ese es prevenible si tuviéramos un poquito más de cultura. Ok. Ese sí es una enfermedad... Totalmente así. Inducida viralmente. Entonces, de ese no deberíamos de tener. Sin embargo, el 50% de los cánceres son de cervix y el 50% son de mama. Qué interesante. ¿Qué recomendaciones da usted de prevención, autoexploración, factores de riesgo, alguna señal de alerta? ¿Qué podría decirles a las mujeres y hombres? Sí, no es frecuente en hombres, porque
Sí, ahorita vamos a platicar un poco de todos esos mitos muy importantes. Pero, Sí. ¿qué factores de riesgo ve usted actualmente? Los factores de riesgo tienen que ver con la evolución social que hemos tenido. Uno, que nos embarazamos después de los 35 años. El seno está diseñado para cumplir su función a través de la hormona de la lactancia, que es la prolactina, termina de madurar cuando se termina un embarazo. El otro factor de riesgo es que ya no lactamos. Ya, entonces, eso ya es, entonces, el factor protector para cáncer es la lactancia. Luego tenemos... Tengo una duda respecto a eso. Me llama mucho la atención. Con el tiempo, las mujeres cada vez somos más mayores para tener hijos. Así es. Actualmente, ¿qué edad se recomienda para embarazarnos? ¿Para cuándo? Antes de los 35. Antes de entre los... Desde los 20 hasta los 34. Ok. Ese es el tiempo donde fisiológicamente es el mejor. Pero como ya somos profesionistas y estamos teniendo primero nuestras prioridades profesionales antes que las maternas, entonces tenemos nuestro primer hijo a los 35 años. Entonces un factor de riesgo es el embarazo después de los 35 años. Y que tenemos que amamantar. Y exacto, eso es algo bien importante. Ya, sí, pero ¿cómo? Si me tengo que ir al trabajo, pues ya no amamanto. Es que ya no es nada más la salud del bebé, No. es nuestra propia Exacto. salud. Yo le firmo que esto no lo saben muchísimas mujeres, lo están escuchando por primera vez en su vida. Sí, así es. Como es yo. Es un factor protector el amamantar a los pacientes porque se termina de madurar el seno. Estamos teniendo la exposición a las hormonas mucho antes, porque la vida sexual se inicia a los 12, 13 años, entonces los anticonceptivos se están exponiendo antes de que el seno madure, porque madura hasta los 18. Ok. Entonces, y otro gran problema es que después de la menopausia, el 90% de los pacientes toman hormonas de reemplazo y ese es un factor de riesgo. Los ginecólogos les proporcionan, bueno, los ginecólogos me van a huecar. No, es cierto. Les dan hormonas de reemplazo y eso incrementa el riesgo un 30%. Y además... ¿Anticonceptivos? Sí es, sobre todo si es por más de 5 años. En realidad no se han hecho las investigaciones verdaderas en anticonceptivos porque es mucho más fácil tratar un cáncer de mama que la natalidad. Entonces, los anticonceptivos no tenemos tantos estudios, pero en hormonas de reemplazo después de la menopausia, eso sí está bien ¿Hay establecido. algo que recomiende en lugar de usar hormonas de ese tipo? Los de barrera podría ser una buena opción. Los de barrera. Ahorita ya hay microdosis. Antes sí teníamos dosis muy altas, ya ahorita ya hay microdosis que ya se disminuye el riesgo, pero en terapia de reemplazo hormonal, que es hormonas después de la menopausia, sí es un factor de riesgo bien establecido, porque los pacientes se toman las hormonas y dejan de ir con el doctor, entonces se tienen que tomar, si es que se llegan a requerir para la osteopenia, que son los huesitos que se adelgazan, pero no dejen de ir con el médico. El punto es que nos sentimos también que ya nos olvidamos de los doctores. Ok. Ese es otro. El otro factor de riesgo es que fumamos. Ok. Pero lo que va a ser muy lapidario en esta plática es que tomamos. Ay, doctora, ¿qué significa eso? Significa que las mujeres somos genéticamente más sensibles que los hombres. No podemos tomar la misma cantidad que los hombres. Lo máximo son 15 gramos. ¿Qué es 15 gramos? Una cerveza y una copa. Pero no una copa de 1 litro, ¿verdad? Porque luego los pacientes son una copa de 1 litro. No. Entonces, una cerveza. Ay, hay unas champañas. Sí, ya lo sé. Entonces, pero tampoco es acumulable. Entonces, socialmente hablando, salimos el fin de semana y nos tomamos, no se acumula. 10. Lo máximo que pueden neutralizar nuestro organismo para que el alcohol no sea un tóxico para nuestro código genético es en 24 horas 15 gramos. Los hombres pueden tomarse 30. Entonces, ¿pero por qué si mi esposo, mi pareja se tomó 2 porque yo no me voy a tomar 2? No somos iguales. No somos iguales. Somos genéticamente más susceptibles. Entonces, socialmente es inducido,
profesionalmente estamos más retrasadas para el embarazo, no tenemos la concientización de la lactancia y además fumamos. Vivimos más y tenemos a nuestro ginecólogo que nos da hormonas. Entonces yo soy muy feliz porque tengo muchos pacientes, ¿verdad? Pero no debería. Eso nos previene el 50% del cáncer de mama. El otro 50% tiene que ver con la edad. Y ese es un factor que no lo podemos modificar. Pero los modificables, y viene la última, que es también igual de lapidaria, necesitamos movernos, somos sedentarios, tenemos más medios de hacer ejercicio y no hacemos ejercicio. Necesitamos mínimo 4 horas a la semana. 4 horas a la semana. Entonces, no nos movemos. Entonces, engordamos, tenemos obesidad, consumimos carnes rojas, se transforman en hormonas, tenemos hormonas de reemplazo, no lactamos, no tenemos hijos y si los tenemos muy tarde. Entonces, es todos esos No, pues es que tenemos un combo y era el combo completo. Completo. Por eso se está incrementando el riesgo. ¿A qué se debe que ahorita el cáncer de mama está? O sea, acabo de conocer una chava, le di a los 20 años, otra chava a los 27. Sí, el 90% es por estos factores. Ok. Pero sí se prevendría en el 50%, el 50% no. Y solo el 10% es este cáncer genético. A eso iba a decir, sí. Sí existe, pero no es el más frecuente. Entonces, aquí tengo que hacer muy enfática en algo importante para las pacientes. Yo no tengo ningún familiar que tenga cáncer, por lo tanto, yo no lo voy a tener. Error. El 90% de los cánceres es una mutación espontánea. Solamente el 10% son los que son genéticos. Entonces, ¿usted cree que es cierto eso de los estudios genéticos para saber si es genético lo del cáncer de mama? Sí existe el BRCA1 y el BRCA1-2, que es cáncer de mama y cáncer de ovario, porque los ovarios producen las hormonas y las hormonas actúan en el seno, entonces los ovarios y el seno están en estrecha relación. Entonces sí podemos confiar en el BRAX, sí podemos confiar en ese estudio. Claro. Para eso se solicita en pacientes que tienen antecedentes familiares, no a la población en general, porque el 90% son mutaciones espontáneas, mutaciones dadas por los factores que ya comentamos. Entonces, el genético que solamente corresponde al 10% es si a mi familiar, llámese mamá, hermana, tía materna, tuvo el diagnóstico de cáncer antes de los 45 años. ¿Por qué? Porque el cáncer del seno es una enfermedad del envejecimiento. Entonces, se presenta habitualmente a los 50 años. De ahí, entonces, es por toda la exposición desde los 12 hasta los 50 de las hormonas por nuestra etapa fértil de los estrógenos y la progesterona. Pero si se presenta a los 20, esa célula estaba ya genética. Alterada. O sea, antes de los 50, antes de los 45, genético. Es más genético. O sea, lo más probable es que sea por genética. Sí. Después de los 50 es por el envejecimiento. Exacto. Y obviamente el hacer todo lo que comenta anteriormente, así no sea genético, aumentamos los riesgos de tener un cáncer de mama. Claro. No lactar, tomar, fumar, vida sedentaria. Y me imagino que la nutrición también, carne roja nos comenta. Sí, las carnes rojas es un factor de riesgo, sobre todo porque tienen grasa. Tienen mucha grasa y la grasa se transforma hay una enzima que transforma la grasa en hormonas. ¿Hay algún otro alimento que usted considere? Prácticamente las carnes rojas, los anticonceptivos y ya. Las carnes rojas. Y los embutidos. Los embutidos porque esa es solo grasa con sabor a carne, no es carne. Los embutidos no debemos de tomarlos nadie, ¿eh? Bueno, ya el Monsanto me va a afectar. Súper interesante, es súper interesante. Tema de autoexploración, doctora. Sí, la autoexploración, bueno, el diagnóstico se hace
en realidad lo hace la paciente. Eso es algo muy importante. La autoexploración tiene que empezar a los 20 años para conocernos el seno, porque luego nos da miedo. Y debe de ser al día 7 después de nuestra menstruación. Tiene que ser un día. ¿Por qué? Porque luego al día 15 ya tenemos acción de las hormonas y nos va a doler y nos vamos a tocar. Entonces, el día 7 de nuestra menstruación es cuando nuestro seno está más desinflamado. Por ejemplo, menstruamos hoy. Al día 7, en 8 días. A los 8 días nos vamos a explorarlo a partir de los 20 años. En personas que no tienen factores de riesgo o antecedentes familiares, a los 40 años se tienen que hacer su primera mastografía. Paciente que tiene un familiar directo, materno sobre todo, con cáncer, a los 35. Pero la autoexploración es la clave, porque al conocer nuestros senos sabemos inmediatamente cuando hay algún cambio. Y algo muy importante, si ustedes, sobre todo, se sienten alguna molestia en su seno y su ginecólogo les dice que no es nada, viene otro gran problema. Los ginecólogos no están tan entrenados en ginecología, son más obstetras. Entonces, la mitad de los diagnósticos se retrasan porque no saben mucho el diagnóstico de los síntomas. Exacto. Entonces, la paciente dice, pero es que a mí me molesta, es que yo no me lo siento raro. No es nada. Claro, la paciente confía en su médico y eso sí yo lo veo mucho, que los pacientes hasta la mitad de los casos su ginecólogo no pensó porque no tuvo tanto en entrenamiento. Entonces, si no se quedan conforme, buscar otra opinión respecto a que a mí me molesta, me duele, el paciente no miente. Los estudios pueden hasta en un 10% no salir nada, pero si se toca algo, la paciente manda. El paciente siempre va a mandar, Su síntoma, él es el que se conoce, la paciente se conoce mejor que nadie. Nosotros somos en ocasiones hasta un factor de riesgo para los pacientes por nuestra falta de conocimiento. También habemos médicos que no sabemos. Eso es todavía más lapidario porque deberíamos, pero sí. Se nos hace fácil decir, ay, no es nada, parte del tejido. Exacto. Es parte del tejido. Y así se queda muchas veces. Sí, y el paciente debe de ser desconfiado si tiene un síntoma, que su instinto, porque el instinto del paciente no miente. Yo no me siento raro, sigan su instinto. Yo me siento raro algo, no lo siento normal, esto no estaba, y ustedes se conocen mejor. Entonces, el instinto. El instinto, sí, no, el instinto no nos miente. Yo sí creo que nuestro cuerpo nos habla. Hasta cuando a veces te va a dar una gripa, cuando a veces dices algo no está normal en mí. Totalmente. No. Pero esta sociedad moderna nos ha aniquilado el instinto. Sí. Nos ha aniquilado. Entonces, no, el instinto nunca nos falla. El estás loca. Sí. El no tienes nada. Claro. El no te va a pasar nada. Sí, el mundo va cambiando. Y más pobres de nuestros hijos, lo que les ha tocado en este tiempo, cosas muy buenas, pero también cosas muy diferentes y difíciles. Doctora, ¿qué mitos se escuchan hoy en día respecto al cáncer de mama? El primer mito es que no es cierto que el azúcar hace daño y alimenta el tumor. Ese es el primer mito. El otro mito es, no tiene nada que ver que me lo induje yo porque era muy enojona o porque estaba muy estresada, no tiene nada que ver. Okay. Y entonces volvemos otra vez, seguramente porque te estabas estresando, el estrés no es un factor de riesgo, será un factor de riesgo para la úlcera, pero no para la enfermedad amada. Okay. Otro de los grandes mitos es, si no pienso en la enfermedad, entonces no es nada, entonces no se va a quitar. Una enfermedad mala se tiene que eliminar de raíz. Y hoy por hoy en cáncer de mama se ha evolucionado mucho, ya no es sinónimo de muerte, ya hay muchos tratamientos, ya hemos evolucionado con los diagnósticos y sobre todo con el hacer cirugías menos mutilantes y la detección temprana y el buscar ayuda y no pensar que porque tengo cáncer ya me voy a morir, ya no.
Y claramente que no es solo mujeres mayores, porque también eso lo piensan hombres, doctora. Sí, el cáncer de mama tenemos ese gran problema. Claro, va a haber 100 mujeres por un hombre, pero con los hombres tenemos una mortalidad muy alta. Si me preguntas, el 90% de los cánceres de mama se mueren en hombres. ¿Por qué? Porque como no pensamos que existe, cuando ya van al diagnóstico ya son enfermedades muy avanzadas, ya son enfermedades metastásicas que ya no tienen curación. Y tenemos el gran problema que no sabemos mucho de los tratamientos, traspolamos los tratamientos del cáncer de mama de las mujeres a los hombres, entonces, porque no tenemos el volumen de pacientes. Entonces, tenemos esos dos factores. Llegan muy avanzados y no sabemos mucho con los ¿Cómo tratamientos. se puede autoexplorar? Claramente es un mito, el hombre también puede padecer de cáncer de mama y es necesario que se explore. ¿Cuándo o cómo es la autoexploración en ellos? ¿Qué sienten? ¿Cuál es el síntoma de ellos? Igual en este caso? es un nódulo, igual. También, Sí, pero ellos no tienen el problema que se pero tiene. no se autoexploran. No, claro que no. Y sí, tenemos un gran problema. El 30% de los cánceres en el mundo, en hombres, tiene esa incidencia más alta de mortalidad. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más miedo. Los hombres tienen miedo. El punto es que los diagnósticos en los hombres de cáncer son mucho más tardíos porque no están concientizados de su tratamiento ni de su diagnóstico, y también no me va a pasar a mí, ¿verdad? Porque tenemos la idea al revés. Cuando me llega un paciente y me dice, es que, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no? Si somos entidades biológicas que tenemos el riesgo y nos estamos dividiendo todos los días, entonces ulteriormente es como un carrito. El carrito se puede descomponer porque camina. Nosotros tenemos el riesgo que se nos descomponga una célula porque estamos vivos, entonces, ¿por qué no? Pero en los hombres en general es el miedo, los paraliza el miedo. Y entonces se deben de tocar, ellos no tienen menstruación, por lo tanto, cualquier día, pero en cuanto se encuentren un nódulo, porque para ellos resulta más fácil. Ellos no tienen tanto tejido, mamá. Claro. Entonces ellos se lo pueden encontrar checar. inmediatamente porque es menos cantidad. El punto con las mujeres es que como el tejido puede ser muy granular porque hay mastopatía fibroquística, que es otro de los mitos, tener quistes es un factor de riesgo, no. Pero sí es más difícil la exploración. Entonces, en ocasiones no los detectamos, pero por fortuna tenemos los ultrasonidos. Entonces, tanto la mastografía como un ultrasonido que resulta barato, simple y que no tiene radiación en los ultrasonidos, cuando tenemos mucho tejido mamario, antes de los 40 es importante hacer un ultrasonido, porque la mastografía no nos da tanto información y por eso en las pacientes jóvenes no logramos detectarlos muy fácilmente como en las personas mayores, porque como hay más tejido glandular y hay más efecto hormonal, en la mastografía se ve todo blanco, entonces no sabemos. Por eso en las pacientes más jóvenes el ultrasonido, que es algo muy simple, cuesta 300 pesos. Ok, pues, Eso nos ayudaría mucho. ¿cuáles son los tratamientos actuales? Hablamos de que hay innovación hoy en día. ¿Qué tratamientos actuales tenemos? El tratamiento primario curativo del cáncer de mama sigue siendo la cirugía. Pero antes no teníamos tantos tratamientos de prevención ni de destrucción. Entonces, hoy por hoy, si llegara a tener un cáncer avanzado, ¿qué significa avanzado? Que tiene un metástasis o que se haya corrido a los huesos o al pulmón, ya tenemos tratamientos que nos hacen que la enfermedad sea crónica, como una diabetes, que voy a estar tomando tratamiento todo el tiempo, pero voy a tener una vida lo más normal posible. Entonces, el cáncer del seno o de mama se ha hecho una enfermedad crónica y ya no necesariamente por estar en etapa clínica 4 me voy a morir, que ese es otro mito. Ya no es sinónimo de muerte. Ya puedo tener un tratamiento, igual necesito estar tomando tratamientos o una pastilla. ¿Como para encapsularlo? ¿Como para mantenerlo? Controlarlo. No. Exacto. Dormirlo. Okay. No se me va a quitar, pero no va a progresar. Entonces, los avances han sido en que puedo se viven más años
a pesar de tener la enfermedad en la última etapa. Ok. Y en cáncer de mama ya no te mueres. En otro tipo de cánceres sí, pero en ese ya no. Pero lo mejor es el cáncer que nunca da. Y el mejor cáncer es el que detectemos lo más pequeño posible, porque entre más chiquito es, menos invasivo, más curación. Ok. Por eso se insiste la mastografía, el Ok. ultrasonido y la autoexploración. La mitad del diagnóstico lo detectamos nosotros clínicamente. Quimioterapia, radiaciones, seguimos en pie con todos sus tratamientos. ¿Qué opina usted de estas nuevas tendencias? Y ahora sí que le pregunto bien sinceramente, esta parte de la inmunoterapia, este tipo de, pues ahora sí que novedades, ¿considera usted que realmente aportan, que ayudan, que sí funciona? No vamos a hablar nombres, nada, pero a veces me quedan muchas dudas respecto a si eso es real. La inmunoterapia dada por el vecino, esa pues no existe, ¿verdad? Así como que el inmuno, quién sabe qué. Sí hay inmunoterapia, pero médica, científica, para los cánceres triple negativo, que es el que se presenta en los pacientes jóvenes. Ok. En las pacientes jóvenes existe la inmunoterapia, pero eso es ciencia. Ok. Sí, la inmunoterapia es ciencia, que de hecho fue Premio Nobel de Medicina en el 2018, ese avance de que tenemos una vacuna especial para que el sistema inmunológico destruya la célula mala. Pero nada más lo usan los oncólogos. Ok. El punto es la inmunoterapia que se utiliza popularmente hablando no tiene ningún... Esa inmunoterapia, jóvenes, edad, Habitualmente antes de los 35 años. antes de los 35 años, Triple negativos. triple negativo. Sí, porque hay 3 subtipos de cánceres Ok. y lo vamos a hacer como muy gráfico. Ajá. El de mayor de 50 es una célula mala y que les digo a mis pacientes que si fuera como un perrito chihuahua. Ok. Ese se controla, se cura con la cirugía Ah, y con pastillas antihormonales porque es hormonodependiente. ok. Eso es por el envejecimiento. Ese es el 70% de los casos. Ok. El otro 20% corresponden a las pacientes de más de 35 y menos de 50 que se considera el HER2 positivo, que es un tipo de cáncer como un pastor alemán. Ok. Para eso, antes del 2000 se moría el 90%, pero a partir del 2000 tenemos una vacuna especial, que es un anticuerpo monoclonal, que vino a cambiar el pronóstico, por eso ya no se mueren. Y el de menos de 35 años, que es el triple negativo, allí corresponde solo al 10% en el mundo, pero que en Latinoamérica es el 30%. En México es el que más tenemos. No sabemos por qué, porque es genéticamente mutado, posiblemente es por nuestro código genético. En Latinoamérica conocemos más. Ahí es donde está la inmunoterapia para ese tipo, subtipo nada más, pero es médica, no la inmunoterapia popular. Hay un tratamiento de inmunoterapia establecido bien. Ok. 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 Eso es lo que hemos avanzado. Todavía sigue siendo muy letal, pero gracias a la inmunoterapia, que no tenemos ni 5 años que lo usamos, ya hemos curado más pacientes, pero era letal en el 90% de los casos a 2 años, el triple negativo de las jóvenes. Ok. Menos de 35 años. Otra biología. Y hace 10 años no sabíamos nada de esto, y vamos evolucionando y vamos aprendiendo. También nosotros podemos decir, antes hacíamos cosas, por ejemplo, antes se usaba quimio para el cáncer de mama hormonosensible. Ahorita ya no se usa la quimio para ese tipo de cánceres. Ya son solo pastillas. ¿Cómo hay avances que van marcando la diferencia en esta era, en este tiempo? Que hay algo en donde pudiéramos investigar, leer. Veo que hay mucha gente que se mete al internet y después terminan histéricas, llorando o histéricos por lo que ven. Fuentes confiables, ¿hay algún portal, algún libro, algo que usted pudiera recomendar, alguna fuente donde pudieran pues leer, investigar? En realidad lo más importante es el acompañamiento con su médico. Digo, ya sé que también nosotros somos a veces un factor de agresión al no escuchar al paciente.
El paciente siempre dice lo que tiene, nosotros somos solo los estrategas, pero sobre todo el acompañamiento con su médico. Su médico les tiene que ayudar y de los portales nada más no escuchar lo que dice la comadre. Sí hay el de la Sociedad de Cáncer en México, en la Sociedad de Cáncer Americana, la Sociedad Europea, que es muy sencillo. Lo que sí no se vale es que quieran recetarse y tomen todo literal porque es mucho más complejo. Entonces, en ocasiones los pacientes con el diagnóstico leen tanto que ya llegan casi muertos al consultorio y les dice uno, no, es que esto es curable, pero ya no alcanzan a comprender muchas de las, sobre todo los tratamientos. Ven inmunoterapia y asumen que me tomo un jugo y entonces eso me va a fortalecer al sistema inmunológico. El jugo del sistema inmunológico, claro que eso no existe, ¿verdad? Ok. Eso no es verdad. ¿Usted qué tan efectivo considera la terapia emocional en un paciente con cáncer o a los familiares, por ejemplo? ¿Usted consideraría eso una buena opción para dar un buen acompañamiento a un paciente? Sí, en realidad eso está bien analizado en los pacientes que son sajones, donde no tienen ni siquiera un perro que los ladre, y los pacientes que somos de América Latina. El porcentaje de pacientes de América Latina que recaen es 30% menos gracias al acompañamiento. Y los sajones el 30%, porque ellos no tienen esa parte del acompañamiento y de la confianza y la fe y el creer en que, entonces el estatus psicoemocional y de acompañamiento es muy importante para la recuperación, para las toxicidades y sobre todo para que no recaiga. Entonces sí es importante y eso sí está muy bien. Entonces el estado de ánimo es importante. Esta parte como de tanatología, del acompañamiento del dolor, tratar como de ir mediando. Y sobre todo, sobre todo la depresión. Claro, sentir el duelo, porque luego tenemos que vivir nuestros duelos para que no se hagan patológicos. ¿Qué significa eso? Aceptar que estoy mal y, ¿por qué no? Tener que llorar. Claro. Y llorar es parte de limpiar también el alma y aceptarlo. Entonces, El no aceptar, morirnos con nuestros muertos tampoco. Exacto. Aprender. Entonces, el no tener vergüenza de que me duele haberme enfermado porque perdí mi salud, tengo un duelo. Entonces, se me cae el pelo, tengo otro duelo. Entonces, estamos en una sociedad occidental donde si lloras es debilidad, al contrario, llorar es la muestra más importante de fortaleza porque tengo la capacidad de decir y expresar que algo me duele. Y si algo me duele y lo expreso, eso es la mayor valentía, la persona más valiente. No es debilidad llorar, ni mucho menos. ¿Qué considera usted que ha aprendido más de sus pacientes? Sobre todo los pacientes me han enseñado a que no hay nada escrito. No hay nada escrito. Tengo pacientes que por regla general, por su pronóstico en ciencia, deberían no estar vivos y me ponen un espejo enfrente y están vivos. Y hay pacientes que no tienen ningún factor de riesgo para complicarse y se complican y fallecen. Entonces, no hay nada escrito. No hay que dar por sentado absolutamente nada. El paciente todos los días nos enseña. Yo no, doctora, en su experiencia, no. La experiencia la dan todos los días cada paciente. Y es tan particular cada paciente y son tan sabios porque ellos se hacen más sabios que nosotros porque lo viven. Yo solo soy el estratega, pero el paciente me dice, es que esa medicina me da estas náuseas y me molesta y no me cae. Y entonces escúchalo. Sobre todo el paciente siempre nos enseña. Y esta es la parte que nos hace ya cuando estamos más grandes como yo, que ya tengo 25 años de ser médico, que el paciente cada día tengo que ser más humilde para escucharlo. El paciente siempre dice la verdad. El paciente no miente. Yo tuve el privilegio de visitar su lugar y se siente tan acogedor, tan espiritual. Se siente como si estuviéramos en un lugar holístico. A mí realmente me impactó esa parte. He visitado muchos consultorios
por supuesto, y más en este medio y en este trabajo. Y su lugar me marcó algo. Uno, ver a mi tío, a mi familiar, ahí llevando su tratamiento. Dos, ver esa calidez y el lugar tan hermoso, aparte. O sea, te transportas. Ojalá pueda llevar las cámaras para que nuestra gente lo conozca, que yo creo que así va a ser. Le quiero preguntar a usted, aparte de la ciencia, de todo lo que hace, porque usted me queda clarísimo que lleva la investigación hasta lo último, de lo último, de lo último. ¿Se considera una mujer espiritual, creyente? Sí, tengo que ser creyente, justamente porque el paciente me enseña a creer. Se curan pacientes que yo no creo que tengan la ciencia para curarse y son cosas inexplicables. Entonces eso es lo que lo va haciendo uno más humilde como médico. ¿Cómo equilibras esa parte? La ciencia y la fe en algo superior. Voy con mi terapeuta. Me encanta, me fascina. Doctora, usted, bueno, ya nos comentó qué pasos simples usted considera que nos pueden salvar la vida. Que nos movamos, que no comamos tantas hamburguesas, que no tomemos más de lo que nos inviten, una copa, que no consumamos anticonceptivos después de la menopausia y sobre todo que nos revisemos y que sigamos nuestro instinto. Y no olvidar a los 40 una mastografía cada año acompañado de un ultrasonido, porque eso es bien importante. A la mastografía se nos puede escapar el 20% de los diagnósticos. Entonces hay que acompañarlo con un ultrasonido. Entonces, si su ginecólogo no se los da, ustedes pídanlo. El ultrasonido sí se lo pueden hacer sin una orden. La mastografía sí tiene que ser una orden porque es radiación. No le tengan miedo a la radiación porque luego, ay, me va a dar cáncer. No, es tan poquita la dosis que no pasa absolutamente nada. Y es mucho el beneficio de detectarlo a tiempo. Entonces, el ultrasonido y a partir de los 25, yo les digo a mis pacientes, a partir de los 20, porque si le digo a los 25 van a ser a los 30. Y si tenemos factores de riesgo como familiares, empezar a los 35 años, o hay una regla que es, si a mi familiar directo le dio a los 30 años, a los 20 años, 10 años antes. ¿Por qué? Porque el cáncer cuando se hereda 10 años antes. Eso es algo 10 años antes de lo que le dio a mi familiar. Ok. Si a mamá le dio a los 40, A los 30. 30. Exacto. Bien. Así es. Doctora, pues yo soy también creyente. No quiero despedirme sin decirle que soy fiel creyente en la medicina y también soy fiel creyente en lo espiritual. Hay personas que lo llamamos Dios, hay personas ser superior, universo, lo que sea. Y creo que hay diferentes, ahora sí que equipos, ¿no? Team pura ciencia, team, pues ahora sí que no existe la parte de Dios o lo holístico, lo espiritual aquí. Existe el team que cree en ambas partes, que es el suyo, y el team que cree solo en lo que es la parte holística, que piensan que se van a curar solos. Para bien o para mal, cada cabeza es un mundo, pero yo puedo decir que en mi corazón creo que usted es una mujer tocada por Dios. Gracias. Totalmente. Lo puedo sentir desde el día que estreché su mano. Creo que usted es el team de Dios y la ciencia. Y espero que sus manos toquen a muchos pacientes. Gracias. De verdad que este mes rosa marca mucho, tanto para mí y espero que para nuestros espectadores. No solo hombres, mujeres, ahora niños, todos estamos expuestos a esta enfermedad. Pero si tenemos la bendición de que nos toquen manos como la de usted, seguramente vamos a tener una mejor calidad de vida por el tiempo que nos quede o para curarnos gracias tanto a su fe y esa parte de equilibrio que tiene tan hermoso.
y que los nuevos estudiantes les guste la oncología, Sí. que no haga cirugía plástica. Y que se humanicen, que vean esto tan humano como usted lo ha visto. Es tan bonito, es muy bonito ser médico. De verdad. Ojalá, sí, es muy bonito. Es muy pesado, pero en la medida de que es muy pesado, muy sacrificado, muy largo y muy caro, todo se compensa. Es muy bonito, lo más bonito es ser médico, ¿eh? Y oncólogo más todavía. Entonces, estudien medicina oncológica. Muchas gracias. ¿Hay contrario. algo que usted quiera decirle algún mensaje A las pacientes. a las pacientes y a los familiares de pacientes antes de cerrar con este episodio? 1, que no les dé miedo. 2, que ya no se muere nadie. 3, que sigan su instinto. 4, que duden si algo les molesta y les dicen que no es nada. Duden siempre, el paciente siempre, y que se revisen y que no tengan miedo, sobre todo el miedo paraliza. No les va a pasar nada y ya no se muere nadie. Muchas gracias. Al contrario. Gente bonita, chicos, chicas, señores, señoras, por favor, piérdanle el miedo, seamos valientes, vamos a explorarnos, cuidemos, la prevención salva vidas. Hoy ha sido un episodio maravilloso. No sin antes despedirme, agradecida por tenerte aquí conmigo, Cuando gustes. la doctora Genoveva Ochoa, y a esa mujer maravillosa Genoveva Ochoa. Gracias por todo, gracias por toda esta información que muchos no conocíamos, y también gracias públicamente porque toda mi familia y yo estamos súper agradecidos por todo este año que ha sido de convivencia contigo cercana. Gracias por todo el acompañamiento que nos diste, que le diste a mis primos, a mi tía. Hoy tenemos a alguien descansando, pero descansando dignamente. Tuvo una vida maravillosa y la terminó como lo merecía. Así es que, abrazos al cielo, ese tío hermoso, y a ti, con todo el corazón. Te agradezco que hayas estado aquí conmigo. Al contrario, Maggie. Gracias. Campestre Media. Más de 40 años impulsando líderes.